Estamos en vivo transmitiendo para todos ustedes en este tercera conferencia digital. ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente, una iniciativa conjunta entre el Chile California Council y Ladera Sur. Y el tema de hoy día es un tema muy interesante que ha llamado muchísimo la atención en todas las personas que están en este momento participando, y es alimentación del futuro, nuevas definiciones sobre el origen, el manejo y la democratización de los alimentos. Una pregunta que vamos a intentar responder hoy día con estos tres tremendos panelistas. Antes de presentarlos a ellos, sí me gustaría comentarles, como ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, que esta iniciativa de Chile California Council tiene que ver con esta idea de que Chile y California son mellizos transhemisféricos, compartimos muchas características comunes y nosotros podemos aprender además de lo que sucede en California, donde ya están adelantados varios años, ¿no?, en ciertas decisiones respecto de cómo hacer muchísimas de las cosas que estamos comentando en términos medioambientales. Por eso es que nos unimos y por eso es que hacemos este paralelo que básicamente va cruzando todas estas conversaciones, estos webinares entre Chile y California. Al final de esta conversación vamos a estar ahí leyendo algunas preguntas de nuestro público. Bienvenidos todos. Vamos entonces de lleno a presentar a nuestros tremendos invitados de hoy, nuestros panelistas. Pablo Zamora, doctor en biotecnología UC Davis, cofundador de la empresa de food tech The Not Company, consejero además del Chile California Council. Pablo, bienvenido a este espacio. Gracias, Bárbara. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto participar de esta conversación, espero que sea muy fructífera. Muchísimas gracias a ti por participar. María Emilia Undurraga, Mary, ingeniera agrónoma de la Universidad Católica y también directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Muy bienvenida, Mary, ¿qué tal? Hola Bárbara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Pablo y Fernando. Hola, ¿qué tal? Y Fernando, justamente por último, Fernando Mardones, médico veterinario, doctor en epidemiología y enfermedades infecciosas en animales de UC Davis, también consejero del Chile California Council y trabaja actualmente en la Universidad Católica. Fernando, muy bienvenido a este espacio. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación, por conversar junto a Pablo y Mary. Al parecer ahí quedó Fernando, ¿no? Porque usted, Pablo y Mary, me escuchan. Sí, yo estoy perfecto, sí. Fantástico. Estoy súper bien. Ya, lo primero que quería preguntarles para ir entrando en diferentes conceptos, si aquí me pueden ayudar ustedes y también después Fernando puede opinar sobre este tema, es sobre este concepto de seguridad alimentaria. ¿A qué se refiere este concepto y por qué es tan importante? Fernando, ahí volviste. Estábamos hablando ahora sobre seguridad alimentaria. Quiero decir, ¿cuál es la importancia de este concepto y de qué se trata? Fernando. Parto. Ok, Bárbara, bueno, no sé si me escucharon los saludos de antes, pero muy agradecido en esta conversación. Hay cierta interferencia y ciertas cosas con la internet que a toda la población nos han afectado. Bueno, el concepto de seguridad alimentaria es un concepto que se ha trabajado bastante, a veces se confunde con inocuidad de los alimentos, ¿no? Pero son cosas diferentes, pero están relacionados. La seguridad alimentaria tiene que ver cómo la población accede a la cantidad, cómo se asegura de que la población accede a tanto como la calidad como la cantidad de alimentos, ¿no? Y eso es lo que hoy día está en riesgo, claramente, con la situación de la epidemia de COVID. Claro que sí. ¿Cómo lograr un buen equilibrio, Fernando? Y ahí vamos a ir entrando en nuestros otros panelistas, entre salud humana, salud animal y salud del medio ambiente. ¿Cómo se puede llegar a eso? Y si nos puedes explicar también, lo conversábamos ayer, sobre este concepto de salud global. Así es, claro, cuando uno mira, digamos, la situación actual de la pandemia, uno piensa inmediatamente de que algo que partió como un tema de salud netamente, tiene tantas repercusiones, ¿no? A tanta escala y tanta complejidad, que hoy día es un tema global. Por lo tanto, todo como antiguamente uno se abordaba desde la medicina o desde la medicina veterinaria en forma individual, definitivamente su efecto, ese aporte es muy marginal, porque claramente se requiere de una interconexión de disciplina y de materia. Y eso es justamente un concepto que en California se potenció mucho, en UC Davis, el concepto de One Health, o el concepto de una salud. Muchos años atrás, y tuve la suerte de recibirlo, digamos, de los profesores en esa época,
se veía la salud como algo muy interconectado, es decir, lo que sucede en el medio ambiente repercute en los animales y también repercute en las personas sin importar el orden. Y el ejemplo más claro hoy día es lo de COVID, algo que comenzó, digamos, en las poblaciones silvestres de murciélagos muy probablemente. En esta interacción con las personas se generó esta zoonosis, ¿no? Y hoy día prácticamente tenemos todo un planeta afectado. Entonces el concepto es una salud, en cierta medida, lo que clásicamente uno lo abordaba desde la salud pública, ¿no es cierto? Y así es, típicamente, digamos, se ha abordado. Hoy día quedó de manifiesto, digamos, muy corto con respecto a la complejidad de estas epidemias, de estas pandemias, ¿no? Y el enfoque de una salud lleva a otro enfoque aún mayor, que se llama Global Health o Planetary Health, ¿no? La salud global. Y ahí ya entran de frente a otras disciplinas como las ciencias sociales, la economía, la ingeniería, es decir, todo lo que participa para hacer un planeta, digamos, mucho más sustentable, ¿no? Yo creo que la gran lección hoy día de todo es que se requiere una mirada muy interdisciplinaria. O sea, hoy día, si viene un problema de salud que afecta a las personas, todo este efecto dominó que estamos viendo requiere la participación de muchos actores desde muchas disciplinas. Y eso es justamente lo que estamos tratando, digamos, de comprender y ojalá aplicar, que es muy complejo. Claro que me imagino que lo es, ¿no? Mary, sobre también seguridad alimentaria, si pudieras agregar algo, y también me gustaría preguntarte, ya pensando, ¿no?, en la alimentación del futuro, ¿son las soluciones locales una buena herramienta, una buena estrategia para la alimentación del futuro? Mira, Bárbara, para empezar con la primera parte, qué importante es hablar de seguridad alimentaria, y como decía Fernando, en todos sus ámbitos. La seguridad alimentaria, y también aquí, no solamente en todos sus ámbitos, sino que con todos los actores. En este momento a mí me toca en el sector público y creo que muy importante esta conversación que reúne también a actores de la academia, el sector público, la sociedad civil, y creo que así también vamos a poder ir abarcando de mejor forma estos grandes desafíos. Y con respecto al desafío de la seguridad, ya lo decía Fernando, no es solamente contar con alimentos, es súper importante que esta seguridad en el fondo nos embarca en saber si hay disponibilidad de alimentos por una parte, y eso se puede relacionar con tu pregunta de si es que esa disponibilidad se logra a través de la producción local, pero también hay otra parte cuando hablamos de la democratización de la alimentación, que es el acceso a esos alimentos. Y ahí en el fondo se necesitan recursos para poder acceder. Y el tercer pilar, esos alimentos tienen que ser nutritivos. Entonces ahí tenemos ya este concepto un poco más global. Y ahí, volver a la pregunta al inicio, porque tú decías, estamos pensando en la alimentación del futuro. Y hoy día, aún hoy día, tenemos más de 800 millones de personas en el mundo que sufren hambre. Entonces, está bien, tenemos que pensar en esta alimentación del futuro, y por supuesto que respetando el medio ambiente, pero también tenemos que traernos al presente de estos desafíos de la población que hoy día no tiene que comer y que tenemos que ser capaces de poder proveer alimentos nutritivos. Y ahí me imagino que después podremos conversar, pero el tema de la producción local, sin duda, es una etapa que debiésemos transitar, pero actualmente con las condiciones de los países, no es posible suplir la demanda de alimentos a través de únicamente producciones locales. Si pudieras profundizar un poquito en ese tema que también conversábamos nosotras antes, ¿cierto? Y explicarnos por qué no sería lo más idóneo esto de las producciones locales, como la mayoría tendríamos a pensar. ¿Qué pasa entonces con esta mirada global? ¿Qué pasa con la sustentabilidad, con los nuevos sistemas? Mira, Bárbara, lo conversamos antes, uno de repente hace un símil de seguridad alimentaria con soberanía alimentaria, esta concepción de que para estar seguros tenemos que producir nuestros alimentos. Y aquí podemos compartir con los profesores, en el fondo, cuando hablamos de sistemas cerrados, estos sistemas cerrados en general son menos resilientes que los sistemas abiertos. Un sistema abierto, que en el fondo se interconecta con otras posibilidades. Veamos qué ocurriría si es que hay un problema climático, por ejemplo, si hablamos de nuestro país. Y cómo, si es que tenemos una sequía de 5 años, esto puede afectar la producción local. Entonces, para hablar de seguridad alimentaria, un pilar muy importante es esta apertura para poder en el fondo interconectarnos con otras localidades donde se pueden producir estos alimentos,
Y ahí me vinculo con la parte del acceso. Seguro que podemos producir muchos alimentos, pero es muy importante ver el costo para producir esos alimentos y quiénes pueden tener acceso a esos alimentos. También lo conversábamos ayer, el tema de, en esta crisis, que es una crisis no solamente sanitaria, sino que social y económica, cómo estos menores recursos que tienen las familias finalmente van en la línea de asegurar una alimentación, y lo veíamos con el caso de los huevos con gallina free De cage. gallina feliz. Eso Free range. ha disminuido cualquier cantidad de producto de la crisis. Entonces, en esta concepción de la seguridad alimentaria entra con fuerza el tema de la capacidad que tienen las familias para poder adquirir esos alimentos producidos en condiciones cada vez más sustentables, y para eso vamos de todas maneras. Pablo Zamora, si quisieras agregar algo más en lo que dice Mary, y también me gustaría preguntarte si nos puedes hacer más o menos un mapeo, ¿no?, de las nuevas tecnologías respecto de la alimentación, y si se contraponen finalmente estas nuevas tecnologías a las diversas realidades sociales finalmente, o cómo lograr la integración de aquellas. Claro, es importante como destacar de que pese a que existen estas tendencias tecnológicas de cómo nosotros repensamos la alimentación, cómo nosotros podemos dar una mirada fresca, sobre todo basado en evidencia científica nueva, hay que destacar que nuestros países y la región, al menos bajo mi perspectiva, todavía requieren de una alta intensidad de producción local, debido a que probablemente las tecnologías no están de libre acceso para todas las personas al mismo tiempo. Entonces, siempre estas olas tecnológicas, todas estas nuevas tendencias que tienen que ver con cómo nosotros repensamos la alimentación, cómo repensamos la nutrición y la distribución de alimentos, obviamente hay una capa superficial de personas que tienen acceso a esa toma de decisión y puede optar entre opción A y opción B, pero finalmente nuestros productores locales, los pequeños agricultores, la agricultura de subsistencia, no se puede dar el lujo de volcarse a una tendencia nueva porque tiene que subsanar prioridades que son mucho más básicas. Y yo creo que esta pandemia lo que nos ha hecho de manifiesto, y también el estallido social pasado, es mirar que existe una población súper importante, que es mayoritaria, que lamentablemente no tiene opciones. Entonces, por un lado, las tecnologías nuevas te van a mostrar que existen formas de repensar esta alimentación, y por otro lado, tú tienes una población que necesita subsistir, y esa subsistencia está de la mano con la producción de alimentos. Eso es como el primer punto que me gustaría hacer. ¿Cuáles son las tendencias nuevas? Yo creo que hay varios aspectos interesantes. Por ejemplo, con la producción de hortalizas, hay tendencias que tienen que ver con cómo nosotros podemos, por ejemplo, hacer agricultura vertical. Es una tendencia súper interesante que está ocurriendo en varios países. En vez de tener un paño de tierra donde yo crezca todas mis plantas en un sistema agrícola tradicional, puedo rehabilitar edificios completos. De hecho, en Chile hay una compañía que lo está haciendo muy bien, que se llama Agrourbana, que lo que utilizan son espacios de ciudad, y dentro de la ciudad yo soy capaz de producir los alimentos de manera vertical, cosa que mis plantas crezcan hacia arriba en vez de hacia el lado, utilizando menos superficie de tierra. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la industria animal, con el uso de la industria animal, que tiene una serie de impactos a nivel medioambiental y también de sensibilidades por el uso y la explotación animal, tiene una serie de alternativas también que tiene que ver con el reemplazo por proteínas de alto valor derivados de hongos, proteínas derivadas de insectos. Hay proteínas alternativas sobre expresión de proteínas en sistemas heterólogos, quiere decir que bacterias produzcan proteínas de alto valor. Entonces yo creo que hay ciertas disciplinas que hoy día se han volcado al tema alimenticio que hace 5 o 10 años atrás no estaban disponibles. La biomedicina ha hecho muchos avances, la biotecnología industrial ha hecho muchos avances, pero hoy día esas mismas mentes que estaban pensando soluciones para esas industrias, mucho más consolidadas, mucho más de frontera, se han volcado a la alimentación, y tenemos gente que está haciendo ingeniería de proteínas, hay gente que está trabajando en fermentaciones de alta eficiencia utilizando microorganismos de mediana complejidad. Entonces, cuando nosotros miramos la alimentación del futuro, obviamente tenemos que tomar en consideración estas tendencias, sin olvidar esta gran masa de la población que requiere subsanar estas necesidades básicas. Y esas necesidades básicas tienen que ver tanto con inocuidad, como con seguridad alimentaria y como con la soberanía propia de los territorios. Pablo, en algún momento, finalmente, de todo lo que tú has estudiado, ¿cierto?, de toda esa evidencia que estás sacando y de lo rápido que va avanzando, ¿debiéramos llegar a la masificación de esas opciones no animales de alimentación? Como bien mencionabas tú el tema, por ejemplo, de los insectos, que ha sido muy comentado últimamente, como que esa va a ser la alimentación del futuro, el tema de alimentación basada en plantas, etcétera. Claro, lo que pasa es que antes nosotros mirábamos como los sistemas alimenticios, y acá
pueden haber diferentes miradas al respecto. El sistema, la producción alimenticia es una industria bastante recalcitrante. Normalmente los que producen los alimentos son los dueños de las tierras, son los dueños de la genética de las plantas. Entonces estas grandes industrias es muy difícil que cambien su forma de hacer las cosas como lo han hecho. La producción animal, por lo general las industrias de producción de proteína cárnica tiene 50 o 60 años, son industrias muy consolidadas que generan alta rentabilidad y no van a ser necesariamente estas industrias las que van a cambiar a un sistema alternativo. Lo que se necesita es que haya nuevas compañías, nuevos incentivos de gobierno. De hecho, Singapur y China ayer pusieron como prioridades el uso de la proteína de planta de alta calidad como reemplazo de proteína animal. Y eso ocurre por una razón sencilla, porque un tercio del terreno cultivable a nivel mundial para cultivos se utiliza para la industria de la proteína animal. Un tercio. Hay 10 veces más animales confinados que animales silvestres en la Tierra. Entonces, y la excusa que hay para llegar a poner animales a disposición de la población es el alto valor nutricional que tiene la proteína animal. Y esa hipótesis, que decían, no hay ninguna otra fuente alimenticia que sea de la misma calidad que la proteína animal, hoy día se rompió, porque la evidencia empírica te dice que existen, si tú combinas plantas, si tú consumes hongo, o si tú vas a insectos, por ejemplo, tú puedes lograr balancear nutricionalmente esas combinatorias y generar una proteína que tenga los aminoácidos esenciales correctos, el balance de estos aminoácidos que te permiten regenerar tejido muscular, por ejemplo. Entonces tú puedes diversificar la fuente de los nutrientes para reemplazar el uso de los animales en la dieta. No quiere decir que se eliminen los animales para consumo humano, pero sí es necesario disminuir el uso por los impactos ambientales que tiene esa industria y también porque hoy día ya es posible reemplazarlo. Antes, si tú le decías a la población, vuélvase toda vegetariana o vegana, y tú no sabías cómo hacer estas combinatorias específicas para poder traer de vuelta la nutrición que se requiere para entregar a la sociedad, obviamente iba a tener un problema nutricional gigantesco. Pero hoy día la ciencia ha puesto evidencia fuera que dice, es posible hacerlo con métodos alternativos. Por lo tanto, no se requiere de este único sistema de producción de proteína animal para entregar nutrición. Existen otras alternativas. Y eso es lo que está creciendo fuertemente. Por eso la tendencia al reemplazo de la proteína animal, manteniendo calidades organolépticas, es algo que lo está haciendo casi todos los países del mundo. No hay yo creo que no hay ningún país hoy día que no esté mirando alternativas, por las razones que ya expuse anteriormente. Quisiera agregar para las personas que nos están viendo que no estamos hoy día enfocados en el tema de la agricultura. Va a haber todo un capítulo dedicado justamente a agricultura regenerativa para que todos tengan eso bien claro. Vamos a hacer un capítulo completo de aquello. Dicho eso, vamos ahora con Fernando, entonces. Si nos puedes comentar sobre lo que decía Pablo, nos puedes comentar también sobre otros temas que hablamos ayer, estos modelos de producción, ¿no? Sí. ¿Por qué deberíamos replantearnos estas prácticas? Hablabas tú de los sistemas intensivos de producción, por ejemplo, si nos puedes explicar un poco. Y dentro de replantearnos las prácticas también, justamente lo que comentabas al principio, ¿no? Estos riesgos para la salud humana, finalmente, del consumo de animales. Totalmente la forma de que Pablo entiende, digamos, la alimentación la comparto. Yo creo que nosotros tenemos... hay vicio en el sistema, por decir así, ¿no? Este tema de que tenemos que aumentar el consumo de carne per cápita porque algún país, ¿no es cierto?, tiene un índice que es mucho mayor. Lo mismo con el tema de los huevos, lo mismo con el tema de todo, ¿no? Entonces eso lleva claramente a superintensificar la producción. Yo no tengo la visión de que como blanco y negro, ¿no? O sea, o sacamos la producción intensiva o dejamos todo intensivo. Yo creo que hay un intermedio aquí que hay que buscar, porque efectivamente hay que producir carne, ¿no es cierto?, de alguna forma, pero claramente la intensificación es un problema, ¿no? La intensificación no vista desde el punto de vista de una granja con miles de animales confinados, sino que la cercanía entre uno y otro. Y uno lo ve en muchos casos. Hay dos ejemplos que son súper actuales. Por ejemplo, todas estas enfermedades que emergen, ¿no? Consideremos de que 3 de cada 4 nuevas enfermedades hoy día vienen de los animales. Y si nosotros tenemos formas súper intensivas de producir, y ayer o antes de ayer salió un reporte de una nueva cepa de influenza a partir de planteles de cerdo en China, entonces nuevamente estamos generando lugares que son realmente laboratorios donde los virus y los patógenos pueden replicarse y generar estas bombas, digamos, a la humanidad. Ese por un lado. Y por el otro también tiene que ver de que la intensificación de estos animales necesariamente va a ir
de la mano con el estrés, ¿no? Y cada vez que tenemos una población estresada, los animales van a enfermarse, ¿no? Y todos estos planteles tienen animales que están enfermos y tienen que usar antibióticos y tienen que usar químicos, generando otro fenómeno que va asociado a la producción animal, también al tema de la salud humana, que es la resistencia antimicrobiana. No nos olvidemos de eso, de que tenemos la resistencia antimicrobiana, para los que no sepan, es cuando las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos que comúnmente utilizamos desde la época de la penicilina. Y eso lo hemos estado usando desde la medicina humana y desde la producción animal en forma muy intensiva, y hoy día prácticamente hay pocos antibióticos disponibles para ciertas bacterias producto de este sobreuso. Entonces, estamos realmente hoy día viendo un fenómeno, ¿no es cierto?, el tema de COVID, ¿no es cierto?, que ha claramente afectado nuestra existencia como humanidad, y por lo tanto las respuestas también tienen que ir con esa mirada de nuestra existencia, ¿no? Cómo es lo que nosotros, cómo estamos viviendo, ¿no? Y cuáles son las consecuencias y las implicancias del hombre en nuestro planeta. Entonces, la intensificación de la producción es necesaria para producir proteínas, ¿no es cierto?, que tenemos que asegurar la alimentación del planeta, de los 9.000 millones de personas que somos, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto?, sobreintensificando los sistemas o fomentando más todavía, yo realmente lo replantearía muy seriamente con otros actores. Fernando, también uno tiende a preguntarse cómo controlar estos mercados de animales que no están certificados, ¿no? Porque de ahí justamente viene todo lo que conversamos, de la zoonosis y el COVID que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo se puede llegar a controlar? Porque hay una cosa de bajar la intensidad de la producción, pero de manera certificada, y lo otro es que está todo este mercado negro, por decirlo de alguna manera, Exacto. funcionando perfectamente. Exactamente, hay dos cosas. Pues una que tiene que ver con el mercado informal, que es tremendamente riesgoso, ¿no? Ahí toca el componente de lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿no? En general, uno escucha en las conversaciones, uno tiende a pensar de que las personas creen de que porque un sistema de producción está muy mezclado, digamos, en que yo tengo lechuga, gallina, un chanchito, una vaca, y todo eso en un campito, ustedes no se dan, o sea, es súper importante entender de que hay una cantidad muy grande de riesgo asociado a eso, ¿no? Hay contaminación cruzada, por ejemplo, entre un cerdo y una lechuga, ¿no es cierto? Una salmonela, campylobacter, listeria. Hay una enormidad de patógenos que son potencialmente nocivos para las personas y, ¿no es cierto? Entonces, si yo consumo de ese tipo de mercado informal que no está certificado, yo podría, ¿no es cierto?, tener esas consecuencias a la salud. Hace poco, por ejemplo, hubo una fuga masiva de salmones, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué no vamos entonces a pescar esos salmones y los llevamos al comercio? Y justamente porque el sistema de producción de salmón, así como de otras producciones animales, tiene, por ejemplo, un uso de químicos, ¿no? En este caso de antibióticos, que si la persona no sabe y accede a ese recurso, porque un pescador lo obtuvo y lo vende en una feria, la persona eventualmente podría, ¿no es cierto?, exponerse a una alergia alimentaria producto de estos dos residuos de químicos en los alimentos. Entonces, no hay que confundir, ¿no es cierto?, entre lo que es un producto sustentable que se produce, ¿no es cierto?, pero sin embargo tiene que tener un proceso. Ese es lo que más nosotros estamos familiarizados en Chile, pero en otros países, ¿no es cierto?, nosotros en menor medida, hay una captura de vida silvestre sumamente importante, ¿no?, que se vende en mercados, ¿no?, en ferias, ¿no es cierto?, y ahí tenemos casos en África, en China, en Asia, donde el hombre, al acceder a la vida silvestre, a capturar ciertos alimentos, se expone a patógenos que están y que no sabemos cuáles son, y que uno puede eventualmente generar, en este caso, por ejemplo, gente que se consume murciélago, la gente los captura, digamos, en la vida silvestre, los lleva a los mercados donde además hay camellos, hay una enormidad, digamos, de reportes donde muestran la cantidad de vida que hay en estos mercados, y claramente uno que esperaría que se genere, digamos, una bomba, un patógeno, y que no afecte a toda la humanidad. Entonces, eso es súper ¿Podría agregar importante. algo, Bárbara, al Sí. comentario de Fernando? Yo creo que Fernando dice algo bien importante, que es el tema de la contaminación cruzada, pero sin ir más lejos, nuestro sistema de producción de agricultura está continuamente expuesto a contaminación cruzada, porque cuando las grandes ciudades vierten sus desechos a los ríos y los lechos de los ríos dan origen a los canales de regadío,
Yo vivo en un valle donde toda la agua que viene del Maipo, y el Maipo viene con una carga microbiana importante, viene con patógenos humanos asociados. Entonces hay que mirar este problema en toda su complejidad, ¿verdad? Hay una forma de producir, pero al mismo tiempo hay un sistema, hay una forma de hacer nuestras ciudades que también impacta en la producción agropecuaria, más allá de la inocuidad que pueda tener el propio agricultor. Entonces hay veces donde nosotros mismos estamos, no intencionadamente, pero al menos por la desidia propia de las decisiones, exponiéndonos a estos patógenos que andan dando vueltas. Simplemente va a ser el punto. Gracias, Pablo. Quizás, Bárbara, vamos con Mary, sí, sí, vamos contigo, justamente. Sí, no, quería complementar lo que Pablo y Fernando decían, porque muchas veces uno ve a esta como industria de los alimentos o a esta como fábrica de alimentos, y quizás hacer como una bajada de lo importante que es justamente la relación que tiene esto con estilos de vida, formas de vida. Finalmente, en el caso de Chile, el 93% de los agricultores son pequeños, es agricultura familiar campesina. Se produce más de la mitad de lo que consumimos por estos agricultores. Entonces, al final, estamos hablando de una forma de producción que además le da vida a las regiones, que permite otras dinámicas territoriales muy basadas en la naturaleza. Y ahí, en el fondo, creo que la clave es como la coexistencia. Entendemos que hay estas líneas más de incorporar tecnología, y creo que van en una línea que además va adquiriendo modalidades más sustentables y las aplaudimos y hay que fomentarlas, totalmente de acuerdo, creo que el sector público tiene que avanzar también en ello, pero también respetar tanto formas de vida, sistemas, bueno, y la alimentación es mucho de cultura, de tradiciones, en el fondo por eso entretenía la conversación, porque al final las decisiones son súper personales, son súper de las localidades o de las familias, y quizás pensar en esta alimentación más consciente, al final la decisión la tiene el consumidor, la familia, entonces quizás cómo llevamos esta conversación a la alimentación a un ámbito más de educación, cómo entendemos lo que estamos comiendo, cómo tenemos más información para tomar mejores decisiones. Creo que ahí está la clave, o sea, incluir la alimentación quizás como un ramo en el colegio, para poder entender que al final somos lo que comemos, ya lo decía en una frase, somos lo que comemos y eso lo va a decidir uno al final. Entonces, creo que es muy interesante esto, poder verlo desde estas distintas dinámicas y desde estos distintos puntos de vista. Antes, Mary, de entrar en el tema del acceso a la alimentación, distribución y todo eso, me gustaría justamente a raíz de lo que tú dijiste, contactar ahora con Pablo, porque él hablaba ayer de este concepto de alimentación consciente como la alimentación del futuro, que me imagino va bastante ligado a lo que comentabas tú, ¿no? de educación, de que casi fuera un ramo. Pablo, ¿de qué se trata entonces ese concepto de alimentación consciente? Claro, porque a mí me pasa que cuando la gente piensa en la alimentación del futuro, por lo general lo que tratan de hacer es sobre tecnologizar la producción de la alimentación. O sea, que la alimentación venga pensada desde la robótica, que la alimentación venga pensada desde herramientas algunas veces no necesariamente humanas en la toma de decisión. Y yo creo que la forma, al menos desde el punto de vista de humanidad, yo creo que la mejor manera de mirar la alimentación en el futuro es tener una alimentación consciente. Y esa alimentación consciente tiene que ver que tú tengas conciencia con el medio ambiente, tengas conciencia con cómo se produjo, con el bienestar de los agricultores, de este 93% que está hablando Mary, que tenga que ver con cómo yo entrego nutrición. Hoy día nosotros tenemos mayor evidencia respecto a cuáles son los balances nutricionales que requieren las diferentes culturas, ¿verdad? Cuáles son las dietas que están asociadas y cómo yo logro combinar alimentos de una manera racional, con evidencia, con datos, para poder entregar esas calorías que me corresponden, alimentarme de una manera diversificada. Entonces, yo creo que la información que está disponible, y si nosotros hacemos uso de esa información para tomar decisiones, vamos a tener conciencia de lo que comemos, vamos a saber el impacto de la alimentación que le estamos entregando a nuestro hijo, y vamos a poder ser más conscientes también con el entorno, porque obviamente uno mira la alimentación y la gente tiende a disociar la alimentación como bienestar. Yo como para satisfacer una necesidad básica, pero resulta que la alimentación está encadenada río arriba, con la producción, con la tierra, con la agricultura intensiva, con la agricultura familiar campesina, con quien produce la semilla, y río abajo, con lo que decía Fernando, que con la salud. Fernando hablaba de este concepto One Health, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación se encuentra en el medio, bajo mi perspectiva,
Entonces tenemos por un lado los agricultores, por el otro lado tenemos la tierra de la agricultura, por otro lado tenemos la genética de los alimentos, por otro lado tenemos los mercados, tenemos las cadenas de distribución y tenemos las familias, las personas que son los usuarios. Entonces, si nosotros miramos la alimentación desde esta visión holística, y de hecho cuando estaba hablando, Mary, se me ocurrió un concepto aún más interesante, que es, hoy día hablamos del humano como un holobionte, ¿no es cierto? Como un holobionte se refiere como a un ecosistema en sí mismo. Cuando nosotros nos alimentamos, nosotros no solamente nos estamos alimentando nosotros como especie Homo sapiens, sino estamos alimentando a todos los bichos que hacen que nuestras funciones se regulen. Estamos alimentando nuestro propio microbioma que vive dentro de nosotros. Entonces, es un poco más filosófico lo que estoy diciendo, pero en el fondo tenemos que ser capaces de tomar decisiones en la alimentación basado en el equilibrio de todo este entorno. Entonces, mientras más información dispongamos y mientras más usemos esa información, podemos tener una mejor alimentación y vamos a entregar las calorías y los perfiles nutricionales, las vitaminas adecuadas a la población del futuro. Para mí, esa es la mirada que predomina más que la tecnología por sí misma, porque la tecnología por sí misma es vacía. La tecnología tiene que estar disponible para una razón. Y esa razón tiene que ser el equilibrio, bajo mi perspectiva. ¿Qué opina Fernando de este concepto nuevo que acaba de aparecer aquí con Pablo? Sí, totalmente. De holobionte y de Sí, todo esto del propio ecosistema dentro del ser humano. ¿Qué? Bueno, sí, pues bueno, así es. Pues, y en el ser humano y en los animales, ¿eh? O sea, la microbiota hoy día no solamente está relacionada con el bienestar de la persona, sino que con la salud de las personas, ¿no? O sea, la microbiota tiene un rol. Cada vez que yo tomo antibióticos, por ejemplo, yo limpio o destruyo mi microbiota, ¿no? Y tengo que reemplazarla nuevamente. Pero me tomo el tema de lo que es la alimentación responsable y consciente, ¿no? Y es muy cierto, o sea, la pregunta de cómo me estoy alimentando, ¿no? Yo creo que después de esta conversación, el ejercicio o lo que uno podría preguntarle a las personas, si uno pudiese preguntar, ¿no? Es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me estoy alimentando hoy? ¿Cómo ha cambiado con este tema de las cuarentenas? Y si yo me podría replantear mi alimentación en el futuro, ¿no? Ordenar un poco esos conceptos, porque yo creo que hay demasiada desconocimiento con respecto al origen de muchos productos, a las funciones de algunos productos, ¿no? Y eso es muy, muy relevante. Yo creo que es una pregunta que todos debiéramos hacernos con respecto a cómo estoy yo accediendo a mi alimentación, los que pueden hacerlo, digamos, en forma tan fácil de acceder, digamos, también, porque conversábamos ayer y un paper muy interesante que fue muy reciente que tiene que ver con el impacto de las clases más acomodadas en el mundo, ¿no? Que también a veces uno tiene esa mirada de los más modestos, los más pobres, ¿no? Pero también hay un tema de seguridad alimentaria en el top de la cadena. Y hoy día ya está o se cuantifica de que una gran parte de las emisiones de carbono o el impacto medioambiental proviene de nutrir, digamos, esa parte de la población o del consumo de esa parte de la población. Y eso yo creo que es sumamente importante también verlo, ¿no? De cómo impacta esta clase que los súper ricos, por así mencionar, ¿no? No solamente ellos, sino que quizá un poquito más abajo, pero cómo impacta eso en la salud del planeta. Es súper importante también verlo bidireccional, ¿no? O transversal. Gracias, Fernando. Beri, me imagino que tienes mucho que aportar a estos puntos y también después de comentar sobre todo esto que estamos hablando, me gustaría a raíz de la crisis, ¿no? Saber que nos cuentes qué pasa con el acceso a la alimentación y las cadenas de distribución en este contexto. Mira, antes quería complementar algo de Pablo, que me encantó esto del ecosistema, y quizás cuando estamos hablando de la alimentación del futuro, tenemos que hablar de cómo adaptamos esta producción al cambio climático. Es quizás la industria o la actividad más afectada por el cambio climático, porque necesita las condiciones climáticas para poder desarrollarse. Entonces ahí tenemos un gran desafío de pensar esta agricultura con este desarrollo territorial que veíamos, desarrollo rural, para poder, en el fondo, adaptarse a estas nuevas condiciones. Y ahí también volver a tomar el tema de la alimentación como un sistema. Fernando ya lo había comentado, 1/3 de los alimentos se pierden o se desperdician. Y eso es parte de la ecuación. Es un poco lo que decía Fernando,
Fernando, y lo que decía Pablo cuando hablamos de la alimentación consciente. Somos conscientes de todo el proceso, de todo el sistema. ¿Qué pasa con ese tercio de alimentación que se pierde? No solamente por dejar de alimentar a personas que no tienen acceso, sino que por todo el gasto o todo el costo ambiental que significa el producirlo. Entonces ahí creo que es muy relevante el ver estas cosas como más holísticas. Y ahora, pasando a tu pregunta, Bárbara, de la cadena, del acceso. Esto no es solamente agricultura, y por eso me encanta que no estemos hablando de agricultura hoy día acá, porque la agricultura es el primer eslabón, como decía Pablo, pero esto es un gran proceso y una gran cadena. O sea, lo que se produce en el campo, en el fondo, después tiene que ser procesado, después tiene que ser, en el fondo ahí necesitamos logística, necesitamos industrias que algún grado de procesamiento para los productos que hayan, y después necesitamos las ferias, los mercados mayoristas, en el fondo una gran cantidad de personas que viven en torno a llevar estos alimentos finalmente a precios justos, a precios razonables para cada uno de los consumidores. Entonces, pensar en seguridad alimentaria, por lo menos desde el momento que estamos nosotros acá en el sector más público, es cómo hacemos seguimiento a toda esta cadena para no interrumpirla, porque finalmente lo que queremos es llegar con alimentos nutritivos, producidos de forma sustentable, pero a un precio que las familias puedan acceder. Entonces, entender esto como esta gran cadena también nos involucra a todos en poder trabajar en pos de la seguridad alimentaria, que creemos que es un desafío hoy día en esta crisis. Si hablamos de la cadena, vamos de nuevo a esto de lo global. Tú ayer nos hablabas sobre soluciones locales versus soluciones abiertas globales. ¿Qué pasa con esta cadena desde ese punto de vista? Desde ese punto de vista, mira, nos gusta como llevarlo al extremo y en el fondo pensar en algunos productos que consumimos hoy día y que dependen de otros países o de cadenas más globales. Por ejemplo, el plátano. Nosotros como Chile seríamos capaces de producir plátano. Quizás en el norte o con gran tecnología, Pablo nos podría decir qué es lo que necesitamos. Seguramente en el fondo se puede. El problema es el costo para poder producirlo. Y ahí está la balanza de cómo vamos incorporando, en el fondo, sistemas con menor huella de carbono, pero también sistemas que vayan equilibrando el costo de producirlo. Por ejemplo, lo comentábamos ayer, nosotros importamos cerca del 65% del arroz en el país. Y el arroz es un cultivo que necesita mucha agua y condiciones, en el fondo, ambientales especiales. Nosotros en Chile no tenemos la capacidad para producir la cantidad de arroz que necesitamos a un precio que podamos acceder toda la población. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando estas producciones locales que sin duda hay que fomentarlas? Fomentar la agricultura familiar campesina, y ese es un desafío política pública muy importante. Pero ¿cómo lo vamos combinando con nosotros poder, además, proveer a otros? Hablábamos ayer de la fruta de plátano que traemos de Ecuador, pero nosotros producimos las manzanas para muchos países que no tienen el clima para producirlas. Estas barreras que se abren con alimentación saludable, en el fondo nos hace depender de uno y también nosotros aportar a esta alimentación saludable a otros países que así lo requieren. Creemos que esta cosa global, siempre respetando, por supuesto, las comunidades locales y siempre respetando, avanzando en una producción cada vez más sustentable, sin ninguna duda. ¿Cómo lo hacemos para que esto vayamos en etapa, en el fondo incorporando a todos? Porque me encantó la bajada de esto, que es la democratización. ¿Cómo hacemos que esto no sea de élite, sino que a poco vayamos permeando buenas prácticas para que todos podamos ir adquiriendo estos alimentos producidos de forma sustentable y siendo conscientes con aquellos que podemos producir, desperdiciar menos? O sea, al final es todo el sistema. Pablo, Fernando, también me gustaría saber su opinión respecto de esto, de esta idea de lo global, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la distribución? Lo que propone la Mary, ¿no? Entre lo local y lo global, lo abierto. Fernando, ¿qué partes tú? Sí, claro.
En el fondo, claro, es lo que hemos estado conversando, ¿no? ¿Cómo cuantifico yo también eso? Hoy día se habla, por ejemplo, de cuantificar, además de lo monetario, cuantificar el valor en términos de la producción de un producto. Yo pongo un ejemplo aquí que puede generar un poquito más o menos de roncha, ¿no? Pero que también puede ser una mirada aquí interesante porque nos impacta a nosotros como país y que tiene que ver con la industria del salmón, ¿no? La industria del salmón es una industria que siempre ha estado, digamos, muy expuesta en el sentido de que se observa mucho con respecto a su impacto medioambiental, ¿no? Esa es una mirada y es cierta, las externalidades de la industria del salmón son muy fuertes, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Y ellos, yo creo que la industria lo reconoce y ha estado quizás trabajando en eso. Pero lo mismo en el cerdo, lo mismo en los pollos en cierta medida, todo el cuento. Ahora, en términos de huella de carbono, en términos de la eficiencia de la producción de carne del salmón, así como muchos otros pescados, la cantidad, por ejemplo, de indicadores que tienen que ver con el uso de alimento, el consumo de agua, ¿no? Porque son animales que viven en el agua, ¿no? Es muy, muy menor, por ejemplo, a lo que es un bistec, ¿no? Si uno mira, digamos, si uno ve el valor que tiene la producción en la acuicultura, saquemos quizá el salmón, la acuicultura en general tiene un gasto energético mucho, mucho menor que muchas otras carnes. Entonces también uno empieza ya a pensar, ¿no? Y Chile tiene una política, por ejemplo, de diversidad de la acuicultura. Esa es una política de mucho, mucho tiempo que ha querido trabajar el país. Y lo tenemos en la industria de los choritos, lo tenemos en la industria de las algas, digamos. O sea, hay otras formas de producir también relativamente intensivas que pueden fomentar, digamos, este tema de cuantificar la huella de carbono o el desgaste que ocupa en temas medioambientales, ¿no? Entonces, nuevamente lo mismo de poder entender el valor asociado a un tipo de producción y evidentemente, ¿no? Toda producción masiva, intensiva, tiene fuertes externalidades, ¿no? Y sociales también, ¿no? O sea, hoy día nosotros en la escala global hay productores de mango en Pakistán, ¿no es cierto?, que nosotros recibimos eventualmente mango de otras regiones también, donde hoy día trabaja una cantidad enorme de mujeres, ¿no? Que si no se compra ese mango, por ejemplo, esa mujer no es capaz, por ejemplo, de sustentar su familia allá. Entonces es una red muy, muy compleja. Y nuevamente yo vuelvo a este tema, ¿no? Y a mí me toca principalmente lo que es la educación. Yo creo que hoy día la educación tiene que tener esta mirada global, tiene que tener esta mirada del entendimiento de nuestra vida, de nuestro aprendizaje, nuestras materias, ¿no? La interdisciplina en la educación es sumamente importante porque es la forma que yo puedo entender ciertos fenómenos, en este caso la complejidad de la alimentación. Pero eso también, digamos, viene como añadidura y como lecciones por el tema del COVID. Nosotros como carrera, como profesores, vamos a fomentar esta interdisciplina, porque para allá en el fondo es lo que va a poder entender y ayudar a la sociedad a ver este sistema tan complejo, ¿no? Que es. Yo, bueno, voy a ser breve. Yo creo que la tendencia de los consumidores hace que se requiera abrir las fronteras para la incorporación de ciertos alimentos. O sea, si nosotros decidimos mantener y producir el 100%, obviamente no estaríamos restando, porque Chile, pese a tener una diversificación climática importante, no tenemos climas tropicales tan intensivos. Hay ciertos hotspots, Rapa Nui, parte del norte de Chile, donde se puede producir, pero lamentablemente no hay las variedades que se requieren para poder producir a alta intensidad en esas regiones. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos un tipo de dieta mediterránea, ¿verdad? Podríamos necesariamente en Chile consumir mucho más, mucha más diversidad de alimentos en nuestros mismos territorios porque tenemos el clima para una franja específica de producción agrícola, ¿verdad? Hay ciertas hortalizas que se dan, que no se consumen, hay ciertos ecotipos de plantas, hay ciertas variedades locales que no se producen porque no son de alto rendimiento. Entonces ahí también uno tiene que transar. En el fondo uno puede decir, ya, yo me sigo abriendo, y al abrirme, obviamente, si yo me abro mucho, voy necesariamente en desmedro de condiciones locales, porque a veces producir afuera, con personas que ganan muy bajos salarios, en sistemas altamente intensivos, que son extremadamente intensos, por así decir, con toda la cadena, los costos de ese alimento en Chile pueden ser mucho más bajos y el consumidor va a tender a elegir algo que es más barato, pero que tiene un costo transaccional enorme atrás. No solamente estamos hablando de la huella de carbono, sino de la vida de las personas. Por ejemplo, yo creo más tácito es lo que está pasando con el cacao, ¿verdad? Que la industria del cacao se dio cuenta que no es lo mismo consumir un cacao de Ecuador que consumir un cacao de Costa de Marfil,
donde tú tenías en Costa de Marfil un montón de precarizaciones, esclavos, muerte asociada a una fermentación de cacao, que es lo que está ocurriendo en Perú, Colombia o Ecuador. Entonces, por eso es muy importante transparentar quién está detrás de los alimentos. Por eso tenemos que entender y poder nosotros como consumidores decidir desde dónde queremos comprar. No basta con tenerlo más barato. Lamentablemente, obviamente a una persona que tiene la canasta básica va a poder acceder a lo que puede, pero hay un porcentaje importante de la población que tiene que tomar decisiones. Y lamentablemente, yo considero que la industria no ha sido transparente en mostrarle a los consumidores qué es lo que hay detrás de ese alimento, cómo se produce, porque como decíamos nosotros, como hablaba Fernando sobre el caso de los salmones, que no, se recomienda, de acuerdo a las publicaciones, no consumir salmones que se escapan de la jaula, tampoco le podemos echar la culpa al pescador que vaya fuera de la jaula a pescar para subsistir. ¿Te fijáis? Y quizás la pregunta no es por qué yo estoy pescando y comercializando, sino por qué yo requiero una alta intensidad de antibiótico en esa producción que evita que este pescador pueda hacer uso de esas externalidades del rompimiento de la jaula. Entonces, yo creo que tenemos que siempre en estas problemáticas dar un paso atrás, ¿no es cierto? Mirar lo que tenemos, tener información para poder tomar decisiones correctas y al mismo tiempo hacerlo suficientemente flexible para decir, si hay tendencias de consumidores que requieren cosas de afuera, perfecto, traigámoslas. Pero si nosotros podemos producirlo localmente y para eso fortalecer nuestra masa social, también podemos hacerlo. Y eso también tiene que ver mucho con lo que dice Mary, con la educación. Nosotros, de hecho, yo una vez me tocó debatir fuertemente en una reunión con un premio Nobel que hizo un gran aporte a la humanidad de acuerdo a su posición. Y disculpen que me tomen la licencia para contar esta historia, pero para mí retrata perfectamente la tecnologización de la alimentación versus una marina social. Resulta que hubo un megaproyecto gigantesco que se llamó el famoso Golden Rice. No sé si han escuchado el ejemplo. El Golden Rice es un tipo de arroz que le llaman arroz dorado, y se dio cuenta la comunidad internacional que las personas que consumían una monodieta en base a arroz presentaban durante esa etapa infantil problemas de visión. ¿Por qué? Porque había en ese arroz, en la variedad de arroz propia, hay una deficiencia de vitamina A. La vitamina A te ayuda al desarrollo de la visión, básicamente. Entonces toca decir, mira, estas comunidades en el sudeste asiático tienen una monodieta en base a arroz, vamos a generar ahora con tecnología moderna un arroz transgénico que le altere la ruta de biosíntesis de la producción de vitamina A y vamos a producir un arroz dorado. Ese proyecto costó casi $1 billón entre toda la parte regulatoria, patente, universidades, centros de investigación. Y tendría como consecuencia, como ejemplo de biotecnología, una nueva tecnología dando vuelta en el sistema, aportar ahora con un grano de arroz dorado que se le licenciara a los agricultores y los agricultores lo pusieran para evitar la ceguera. Pero el problema es tan absurdo que yo voy a cambiarle, yo tengo una monodieta y yo con tecnología mantengo la monodieta, pero altero genéticamente un organismo para entregarle una solución nueva. Y era mucho más fácil ayudarle a esos agricultores a diversificar sus cultivos, a generar una cadena donde la vitamina A la encontraran en el tomate, en el pimentón, en el cebollín. Entonces, cuando uno antepone la tecnología por sobre la vida de las personas, termina con este tipo de ejemplos, donde yo me obnubilo con la herramienta y no desarrollo la solución real. Era mucho más fácil ayudar a diversificar la alimentación. Dicen que un plato que tiene 6 colores o 5 colores es suficiente nutrición diversa para tu dieta diaria, en vez de seguir utilizando estos grandes drivers tecnológicos e incidir en las prácticas culturales para que estas personas cambien la forma de producir por algo que le hace un poco mejor, ¿te fijáis? Entonces, aquí el problema es que nosotros tenemos un problema de mirada. Si nosotros nos replanteamos la alimentación, si nosotros vemos cuáles son nuestras potencialidades de cultivo y decimos a estos grandes productores que hay otras variedades que pueden ser útiles, que hay un programa de la CUNAER que puede incorporarse a esta alimentación porque sabemos que tienen grandes logros, se puede hacer. Hoy día, bueno, Mary sabe mejor que yo que la tendencia de la producción de leguminosas en Chile venía a la baja hace muchos años atrás, porque era un alimento mal visto, altamente proteico, muy bien nutricionalmente en términos de aminoácidos esenciales, índices calóricos, etcétera, etcétera. Y ahora recién, porque tenemos una restricción económica muy potente, hay una sobredemanda de legumbres. Y la gente se dio cuenta que las legumbres eran buenas de nuevo. ¿Te fijáis? Y ahora probablemente vamos a tener que empezar a cultivar más legumbres, porque la gente se dio cuenta que una alternativa local era la solución para los problemas de dieta, que satisface el apetito, que aporta calorías, que tiene una plasticidad en preparaciones muy buena. Entonces, este probablemente no sea el rol de las personas propiamente tal, pero es el rol de nosotros como actores de este ecosistema de repensar la forma como queremos generar alimentación. Sí, Bárbara, ¿puedo agregar algo también? Por supuesto, sí.
Claro, y en esta conversación también no hemos llevado en el fondo en la producción de alimentos, producir alimentos, pero también, ¿qué es lo opuesto de no producir, no? Lo opuesto de no producir, hoy día un concepto súper importante es rewilding, ¿no? Es como restaurar la naturaleza que se ha perdido, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente, o sea, si bien, ¿no es cierto?, hay que producir, ¿no es cierto?, y generar alimentación y trabajar en la agricultura, tenemos que también ser capaces de devolver a la tierra las cosas que hemos también estado ocupando, ¿no? Y eso también yo creo que es un llamado hoy día, ¿no? Es efectivamente tener alimento, pero también tenemos que reparar, ¿no es cierto? Y dejar que la naturaleza en ciertas partes se regenere, ¿no? Por sí sola, ¿no es cierto? Y eso significa, y yo creo que el país lo ha hecho bien en términos de generar nuevos parques, áreas más extensas de parques marítimos, de parques en tierra, y yo creo que esa es una muy buena y correcta decisión. Ahora, la gente también lo puede hacer, ¿no? Las personas también nosotros podemos tener un impacto en nuestra naturaleza y restaurar en cierta medida nuestros espacios que ocupamos, ¿no? Así que también yo creo que eso es una mirada balanceada de, ok, vamos a producir, pero también tenemos que reparar y restaurar nuestro ecosistema. ¿Mary? Sí, quizás para complementar un poco más el tema de los sistemas, y ahí totalmente de acuerdo, el precio no basta, 100% de acuerdo, pero también entender que las decisiones de producción son decisiones individuales. Nosotros hemos estado viendo el tema de las legumbres, por ejemplo. Claro, producto a la baja la demanda, las personas que tenían legumbres, muchas de ellas están con berry hoy día. También hay que preguntarse lo que ocurre con el ingreso familiar de una persona, que los pequeños agricultores no tienen más de 10 hectáreas, el 40% de ellos tiene menos de 5 hectáreas. Entonces, ¿qué hacemos en 5 hectáreas de legumbre? En el fondo, ¿cómo va el ingreso familiar de esa familia con ese tipo de producción? Entonces, en el fondo, ¿cómo vamos combinando también que esa producción es el sustento para esa familia? Y ahí quizá también me voy a escapar un poco más del tema no solamente productivo, como dentro de la finca o del campo, sino que también entender que cuando hablamos de alimentación y queremos promover la producción local, tenemos que promover el desarrollo de los territorios. Esto no es alimentación que cae del cielo, sino que necesitamos que haya conectividad, necesitamos caminos, necesitamos buena salud, educación, porque si queremos desarrollar esos territorios que produzcan de forma diversa, yo creo que tenemos un país maravilloso, lleno de diversidad, que además se conecta, la agricultura está muy conectada con las áreas más silvestres. Entonces, ¿cómo hacemos esas combinaciones, esos pasos desde las áreas protegidas a entender que las comunidades viven aledañas a eso y cómo hacemos sistemas que vayan conversando con ellos? Y creo que es muy interesante de incluirlo. Y ahí vuelvo a darle la pelota o la responsabilidad al consumidor. Yo creo que entre más conscientes seamos, y ahí vuelvo al concepto de Pablo, de esta alimentación consciente, bueno, todo el modelo va a ir transitando a eso, pero al final, la decisión final es muy relevante a poder ir abriendo esos caminos que sin duda, y esperamos, que no tengan retorno, porque en el fondo el medio ambiente ya no resiste sistemas como llevamos haciendo hoy día. O sea, tenemos que ir transitando. Nosotros decimos ya la sustentabilidad no es una opción, es una condición. O sea, tenemos que ir en esa línea. Ahora, han hablado mucho de educación, de esta alimentación consciente, ¿cierto? Pero también, y me engancho ahí con lo que comentaba Pablo sobre la transparencia. Cuando no hay transparencia sobre los orígenes, es muy difícil tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un equilibrio o cómo llegar a que finalmente la transparencia sea uno de los pilares fundamentales cuando queremos saber sobre el origen de nuestros alimentos? Tenemos que trabajar en eso, Bárbara, y ahí yo creo que eso es un rol público, de poder contar con información, no solamente información de cuánto vale, sino que cómo se produce. Hay proyectos, hoy día hay un bien público de Corfo que se está trabajando con algunas industrias para tener estándares de sustentabilidad. Y en el fondo es para cada rubro tener decir ya, si hablamos de sustentabilidad en este rubro, ¿qué significa? Y que el consumidor pueda tomar una decisión. Y ¿sabes qué? Es para los dos lados. A mí que ahora me tocaba estar en el ministerio, no es solamente el consumidor, el productor también quiere ser sustentable y muchas veces no sabe cómo hacerlo.
O sea, ahí yo también apelo a esta conciencia que es de las dos partes. Yo no veo a un productor, en todos los casos y en todos los lugares tenemos de todo, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los agricultores que nosotros trabajamos son agricultores que quieren ir avanzando en medidas de mayor respeto hacia las personas, hacia el medio ambiente. Y en el fondo, ese camino creo que en esta conversa que es público, privado, academia, lo encuentro muy rico, porque al final no es unos contra otros. No creo que haya un sistema versus otro, sino que cómo coexistimos, cómo hacemos que vayamos moviéndonos cada vez más hacia la sustentabilidad en su máxima expresión, pero cómo vamos incorporando toda la democratización en el fondo para que nadie se nos quede atrás. Un poco era mi comentario. Sí. Perfecto, gracias. Bárbara, me tomo lo de Mary porque nosotros estamos trabajando con los pequeños agricultores en alguna área de la investigación. Y justamente trabajamos con la gente de la Villa Peldehue, que queda al norte en precordillera de Colina, al lado de Santiago. Y es una realidad pero impresionante, donde todavía se practica la veranada, es decir, que los animales, digamos, están en los establos y después se llevan arriba a la cordillera, y allá los animales se alimentan y vuelven. Pero aquí, nuevamente, este tema de One Health, de una salud y la interconexión de las disciplinas. Los animales van a la cordillera, las olas de calor, producto del cambio climático, ¿no? que cada vez son más intensas, animales que tienen muy poco recurso hídrico, donde hay poco pasto, forrajeo, ¿no es cierto? Al final uno piensa, chuta, aquí el animal está sufriendo mucho, digamos, ¿eh? O sea, qué complejo es cuando uno tiene que ayudar al pequeño productor a ser sustentable, porque efectivamente ellos quieren eso, ¿no? Pero nos falta lo que dicen de que, por ejemplo, no, es que ¿por qué tienen animales, no? ¿Por qué tienen animales y lo hacen sufrir? Ellos, los pequeños productores, culturalmente, su vida se basa en torno al animal. O sea, yo no puedo pedirle a un pequeño productor que se ponga a criar conejos o flores, cuando en realidad para él el animal es un bien, ¿no es cierto? O sea, de ahí saca el queso, de ahí saca la leche, de ahí se entretienen los niños, es el sostén de la familia. Pero entonces tenemos que nosotros decir, si tenemos un 90% de pequeños agricultores en nuestro país, o gran parte del alimento, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a esos pequeños productores a ser sustentables con los estándares que estamos exigiendo, ¿no? Que estamos conversando acá? Y eso realmente requiere, digamos, de que la academia, los privados, digamos, el gobierno, generen políticas integradas para poder ayudar a estas familias, en definitiva, que hoy día yo creo que tienen una tremenda oportunidad. Se han visto muy amenazadas, la pobreza va a aumentar muchísimo producto de la epidemia, ellos se van a ver muy afectados, pero también tenemos la oportunidad, y yo creo que es nuestra responsabilidad como país, de apoyar a estos pequeños productores para que puedan entregar alimento a nuestra sociedad. Súper, gracias Fernando. Me gustaría preguntarles a los tres, para volver a retomar lo del comienzo, ¿no? Este paralelo entre Chile y California. Mary, tú ayer nos comentabas respecto de Chile y California, ¿cómo se abastece cada uno y qué tiene cada uno para dar? También si Fernando y Pablo, que también han estudiado ya y todo, ¿nos pueden contar algunos casos de éxito de California? Bueno, compartimos la diversidad, Bárbara, con ellos y muchas prácticas. Yo creo que en el fondo aquí hay mucha colaboración. Y quisiera, o sea, quizás ahí voy a no solo mirar a California, yo creo que cada uno miramos California y por supuesto que tenemos mucho en común y tenemos que avanzar. Y quizás nosotros también podemos aportar en esto del conocimiento que no es solo tecnología, sino que el conocimiento, los conocimientos ancestrales, si estamos hablando de la alimentación, cómo la sabiduría ancestral, los pueblos originarios han sabido cultivar diversidad de alimentos y cómo esos conocimientos también los vamos a poder poner a disposición de esta relación, que cada vez requiere ser más ingenioso, adaptarse a estas condiciones del cambio climático, así que abiertos porque, como comentábamos ayer, en el fondo, esta apertura global va a hacer que intercambiemos conocimientos, tecnologías, saberes y también alimentos. Ellos producen en contrastación a nosotros, así que gracias a la producción del hemisferio norte nosotros tenemos fruta en el invierno y ellos también pueden contar con fruta en el invierno de ellos cuando nosotros tenemos. Y esto creemos que, si bien tenemos que ser conscientes con lo que comemos, eso enriquece la dieta de muchas familias, así que agradecida de esa relación también.
Pablo y Fernando, ustedes además estudiaron, pero son los dos consejeros del Chile California Council. Entonces, ¿qué tienen para contarnos respecto de este tema? Bueno, simplemente, bueno, mirar California en algunos aspectos es mirar a Chile con algunas mejores prácticas y con un sistema económico más consolidado, yo creo, con menos vaivén. La importancia, yo creo, para la producción de alimentos que tiene California tiene que ver, bueno, y ahí toca un poco el rol que tiene Fernando desde la academia, donde ellos han sabido organizar para poder hacer un vínculo mucho más estrecho entre la industria y la investigación derivada de los gestores del conocimiento. Reconocen que las industrias no necesariamente generan conocimiento y sí la generan las universidades. Y hay un modelo muy interesante que son los famosos boards, de donde por cada caja de nuez que yo vendo como productor, un 0,0 algo centavos de cada caja va a un fondo que me va a permitir mantener las mejores prácticas de mi cultivo, desarrollar las nuevas variedades. Entonces, se ha articulado la agricultura de California como una agricultura muy pujante, pero al mismo tiempo que utiliza mucho conocimiento para optimizar procesos. Yo creo que eso es algo muy importante, porque en el fondo, aquí en Chile, bueno, y a mí me tocó ser protagonista de un esfuerzo que hubo entre Chile y California a partir de un centro de excelencia que armó la Universidad California Davis en Chile, que justamente lo que decía era, mira, nosotros tenemos los mismos desafíos desde el punto de vista climático, producimos cosas similares, nosotros producimos almendros, ustedes también, ellos producen más pistachos, nosotros producimos más nueces, etcétera, etcétera. En hortalizas estamos más o menos similares. ¿Y cuáles van a ser los sistemas de cooperación? Primero, donde haya mayor desarrollo tecnológico, la industria vitivinícola, una industria que en California está muy consolidada, en Chile también, pero pueden cooperar. La industria de las genéticas de las plantas si nosotros queremos tener mayor resiliencia en nuestros cultivos para la adaptabilidad al cambio climático, requerimos de investigación científica, por lo general ligada a centros tecnológicos o universidades, para que en forma colectiva, en una asociación público-privada, se puedan desarrollar esas nuevas variedades que finalmente van a terminar impactando a través de licencias ambos territorios. Entonces yo creo que reconocer que existe un territorio similar al nuestro, con desafíos climáticos parecidos, el cambio climático le está pegando a California tanto como le pega a Chile. Nosotros tenemos un territorio mucho más extenso, tenemos un maritorio que tenemos mucho más abandonado, también todo nuestro mar y todo lo que está ocurriendo ahí, lo que decía Fernando, es algo que hay que ponerle atención, pero sobre todo reconocer que existen otros territorios que quizás, bajo mi perspectiva, se toman con mayor seriedad el desarrollo de esta cadena, porque son más conscientes, por así decir, de que para poder avanzar se requieren otros actores. Y por lo general en Estados Unidos y particularmente en California tienden a haber sistemas cooperativos bastante abiertos, porque se reconoce que nosotros como industria, yo como empresa o yo como institución académica, no soy capaz por sí mismo de resolver todo el problema de la cadena. Por lo tanto, ahí hay una forma, una mecánica de confianza entre las instituciones expertas en ciertas temáticas de la cadena que se aunan y trabajan en conjunto con proyectos a muy largo aliento. O sea, yo conozco en California proyectos de mejoramiento genético que llevan 30 años, 40 años, que no ha parado ni un día el financiamiento público. En cambio, en Chile, lamentablemente, nuestros instrumentos antes eran a 6 años, después fueron a 5 y ahora son a 3 y hay proyectos a 2 años. Y tú sabes que si tú quieres mantener vivo una iniciativa de repensar y reconstituir las diferentes cadenas, diferentes componentes de esta cadena, requieres un letargo, requieres una maduración, requieres un desarrollo. Y eso involucra temporalidad. Y también reconocer de que no necesariamente todas las cosas se tienen que hacer con esta premura de resolverlo todo mañana, porque no somos capaces de resolverlo mañana, claro. Se rompen las confianzas, se generan frustraciones. California es un muy buen ejemplo de eso, de tener un sistema maduro, de una economía sólida, que mira el problema desde el punto de vista holístico y recurre a todos los actores de la cadena para poder convocarlos y resolver una problemática específica. Yo creo que ese el gran aprendizaje, al menos desde mi perspectiva, estando en ambos territorios, que nosotros podemos tomarle mano estando desde Chile. Gracias, Sí. Pablo. Fernando. Y yo creo que, bueno, Pablo resumió muy bien, digamos, Pablo fue el que armó el centro UC Davis Chile, así que prácticamente en esa área es un experto en la materia y resume muy bien, digamos, esta visión de lo que es California, pero a mí me gustaría también enfocarlo desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Yo también creo que tenemos características similitudes culturales muy marcadas. Fíjense que en la agricultura de California, los que trabajan la tierra son principalmente mexicanos, digamos, latinos, los que están ahí, ¿no? O sea, es lo mismo que tenemos acá. Pero yo lo que siento son dos cosas. Uno tiene que ver con el ordenamiento territorial. Yo creo que California tiene muy claro, digamos, dónde está el sector del ajo, dónde está el sector de la cebolla, la lechería, los granos. Y ese ordenamiento yo creo que a nosotros nos falta mucho, entender dónde son los lugares propicios para este tipo de cosas, ¿no? Considerando las ciudades,
considerando, ¿no es cierto?, la geografía y el tema medioambiental. Entonces, eso yo creo que California lo ha hecho muy, muy bien, se puede aprender mucho de eso. Y lo otro es la cultura en el sentido de que, algo que yo siempre he extrañado desde que ya volví hace 7 años para acá, pero estuve 7 años allá, y el tema, por ejemplo, de las ferias, las ferias, los farmers market, ¿no? Las ferias en las plazas, ¿no? O sea, en cada ciudad de California, los domingos, los sábados y después la media semana, hay un farmers market, ¿no? Una feria donde llega el productor local a vender sus productos con sus certificaciones, son parte de la sociedad de esos pueblos y tú te alimentas de ahí. Y tú no te compras una bolsa de 50 zanahorias o 20 kiwi, no sé. Tú te compras 4 o 5 porque después el sábado va a llegar y vas a comprar otra vez ahí. Entonces, y compras en la estación que aparece. Entonces hay un comportamiento de la sociedad que yo creo que nosotros tenemos que también aprender y empezar a buscar, pero si no tengo feria, ¿no es cierto?, salvo estas grandes ferias que se colocan los sábados, los domingos, ¿no es cierto?, y donde se llega mucha gente, pero ¿por qué no a lo mejor, efectivamente, como ciertas iniciativas han querido surgir en las plazas, ¿no es cierto?, una feria con una bandita de música, un poquito más armoniosa la existencia de nosotros en la ciudad, sobre todo en esta ciudad de Santiago, que es enorme, digamos, pero también en otras ciudades de Chile, ¿no? Así que eso, digamos, a mí... Otro comentario a lo mismo de Fernando, que Fernando hizo una mención importante, que finalmente la alimentación se convierte en un eje de cultura, porque en ese mismo espacio hay gastronomía, hay arte, hay comida, hay productores, y eso también releva el rol del productor a un rol importante a nivel social. A mí, bueno, mi esposa Paulina trabajó en un programa bien bonito, no sé, Fernando, si tú lo que se llama el Farm to Fork, que básicamente es de la granja al tenedor, y es como los colegios, básicamente, se encadenan, van hacia los productores, conocen los diferentes tipos de agricultura agroecológica, agricultura intensiva, agricultura orgánica, cómo se enlazan los restaurantes, cómo por ejemplo, la comida que producen los estudiantes en la universidad, en los colegios, termina en los restaurantes, y uno puede ir a un menú y saber que la pizza tiene albahaca de tal colegio, o tiene el tomate producido por tal universidad. Entonces, esta forma de generar conciencia respecto a la alimentación es palpable. Te fijas, no es papel. Uno puede ir a un restaurante, a mí me tocó varias veces decir, todas las frutas y verduras contenidas en este restaurante provienen de estos dos productores, nombre y apellido. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho la fruta que produce este gallo. ¿Dónde está? Bueno, también está en el supermercado. Entonces, es bien bonito el proceso, porque en el fondo releva al rol que tienen estos agricultores, que muchas veces son agricultores bastante extensivos, son terrenos grandes, y otras veces son más pequeños, como los que están en los farmers market, y te ayudan a ti y de hecho es inherente que tú participas en un entorno donde la alimentación es pivote, es importante. O sea, tú no vas corriendo a comprar la verdura y sales corriendo de ahí porque está atochado y hay 40 personas vendiendo exactamente lo mismo, sino que hay una forma de presentar el producto que también te hace atractivo a ti a participar de esta iniciativa, y son súper bonitas, y de hecho gran parte, si tú vayas a cualquier lugar de California, como decía Fernando, existen estas mismas instancias y relevan el rol del agricultor. Fantástico, Eso ojalá... es básico. Yo solo para terminar, Bárbara, Sí. eso es crucial. O sea, es revalorizar al agricultor, la agricultura y todo el impacto, tanto en las personas, el medio ambiente. Es fundamental como este labor, y creo que la crisis nos ha dado esta oportunidad. O sea, la alimentación se nos puso de pronto en la primera fila. Y eso, no sé, por lo menos el Ministerio de Agricultura, que hasta hoy día esa agricultura se quiere transformar, ahora hay un proyecto de ley de agricultura, alimento y desarrollo rural, un poco entendiendo esta lógica que es mucho más compleja, que necesita estas distintas miradas, y en el fondo necesita al final involucrar al agricultor en las distintas dinámicas y al consumidor en la dinámica del agricultor. Yo insisto que esta es como es un flujo de doble sentido, digamos. Así que de ahí disponibles aquí desde donde estamos para poder seguir aportando en eso. Gracias, Mary. Bueno, nos queda poquito tiempo, así que vamos a 2 preguntas de la gente que nos está ahí viendo, escuchando. La primera tiene que ver con el gran porcentaje de comida que se pierde. ¿Qué se puede hacer respecto del desperdicio? Mira, 1/3 de la comida, me ha tocado en el fondo introducirme en esta problemática hace poco, y aquí hay que sacarle el sombrero a universidades, a organizaciones de la sociedad civil,
En Santiago hay bancos de alimentos, hay varios bancos de alimentos, en Concepción también hay otros bancos de alimentos, y ahí, a ver, si estamos hablando de consumidor, por ejemplo, hay una importante tendencia de elegir productos feos, entre comillas, porque todo eso es desperdicio, o sea, ¿cómo vamos ampliando que la manzana no es la manzana perfecta que brilla, sino que hay que empezar a diversificar un poco y entender esos, entre comillas, defectos de la alimentación que son, en el fondo, parte de lo que después termina en desperdicio. Así que hacer conciencia con eso es muy importante, y ahí hay infinitas fundaciones, la misma FAO está muy metida en temas de pérdida y desperdicio, así que ahí se puede avanzar en varios frentes. Desde el punto de vista tecnológico, hay varias iniciativas, Bárbara, que están tratando de hacer reutilización. Cuando, por ejemplo, hay iniciativas que hoy día son más de piloto, pero rescatar compuestos bioactivos de la comida. Hay mucha nutrición que está biodisponible en la alimentación, y cuando se va el tacho de la basura y ocurre fermentación, hay degradación de todas estas moléculas que son importantes. Pueden ser importantes como fitofármacos, pueden ser importantes como suplementos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de iniciativas que tienen que ver con cómo yo reutilizo o hago extracción relativa de algunas moléculas que son de interés para el consumo humano. Eso es una gran arista. Hay industrias específicas que generan mucho residuo. Por ejemplo, la industria cervecera, la industria genera infinitamente residuos porque en realidad extrae ciertas moléculas que van a ir a la cerveza y todos los sólidos están separados. La industria del aceite lo mismo, las famosas pilas de canola, que son, yo agarro la semilla, la hago una compresión en frío, como el proceso que sea, termino extrayendo el aceite de la semilla, pero la semilla del girasol está absolutamente intacta. Y muchas veces tú tienes un contenido de proteína en esas semillas que están desechadas del 30 o el 40%. Entonces, hay países que son mucho más pequeños que el nuestro, pero que están tratando de desarrollar una industria alrededor del desecho de los alimentos. Industria sofisticada, purificaciones de proteínas, purificaciones de biomoléculas, desarrollo de fitofármacos. Alemania está haciendo muchas cosas de eso, Dinamarca está haciendo muchas cosas de eso. Países que por lo general tienen los problemas un poco más resueltos que nosotros. Pero acá hay iniciativas que han estado en esa misma línea. Hay un centro del Fraunhofer, del centro alemán, que ha desarrollado algunas iniciativas de pilotaje en el cómo podemos darle un valor agregado a estos desechos alimenticios, porque básicamente lo que tú estás botando es comida, y en su defecto van a ser moléculas que te sirven para desarrollar soluciones. Muy interesante. La otra pregunta es respecto del veganismo. En algún punto ustedes lo comentaron, pero ¿qué opinan sobre el avance del veganismo? ¿Es tan beneficioso como algunos plantean? Fernando, partimos contigo. No es esa es más para un nutricionista la pregunta, no es mi área muy de expertise. Sí, mira, yo tengo mis estudiantes de medicina veterinaria que recién partimos con la escuela en la Universidad Católica, y una gran proporción son vegetarianos, veganos, ¿no? Qué contradictorio, me parecería contradictorio en un vegano veterinario. Bueno, y eso es súper interesante porque todo esto, digamos, lo que se ha generado en la sociedad, y yo se lo digo a mis estudiantes, ¿no? Si ustedes van a ser veterinarios del futuro, nosotros necesitamos veterinarios en el campo, ¿no? Y ellos van entonces con esta idea preconcebida de que la producción de alimentos es algo como que, ay, no, a mí no es mi área, no me veo en eso. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo desde la academia de hacer ver ese tema, ¿no? Que si la agricultura sustentable, digamos, va a venir de la mano de la pequeña agricultura, necesitamos que los veterinarios del futuro vayan a ver esos animales allá. Pero bueno, ahí me estoy desviando un poco de la pregunta que me dijiste, ¿no? No lo sé, mira, yo creo que, como dije antes, ¿no? Este tema de los extremos, yo no soy muy parte, yo era muy bueno para el asado, ¿no? Era un parrillero, digamos, nato, por así decir. Y fíjate que efectivamente me he replanteado en mi familia el tema del consumo de carne, ¿no? Yo creo que más que evitar o prohibirse alimentos, yo creo que tiene que ver con lo que veíamos, ¿no? Estudiemos lo que estamos comiendo, ¿no? Investiguemos lo que estamos comiendo. No lo investiguemos desde Facebook o estas redes, ¿no es cierto?, que a veces están llenas de información errónea. Averiguemos por los canales correctos, ¿no? Y de ahí yo tomo una decisión de qué es lo que realmente voy a dejar o no, ¿no? Hoy día ya no, la carne, digamos, ha disminuido un montón porque he encontrado otras fuentes que son entretenidas, ricas, le gustan a mis niñitas. Entonces, no sé, yo creo que todo está en el equilibrio y la mesura de la alimentación, pero eso tiene que venir con un entendimiento de cómo me estoy alimentando, ¿no?
hay casos complicados donde yo, siendo extremadamente vegetariano o vegano, digamos, dejo de alimentarme con algunos nutrientes que son esenciales para mi cuerpo, ¿no es cierto?, ácido graso, omega, no sé, cosas así, y pueden tener repercusiones importantes. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que para tomar esas decisiones hay que estar muy bien informado. Ujú. Pablo, Mary, si quisieran agregar algo más. No, yo creo que es una opción súper válida. Yo creo que la gente que toma opción de hacerse vegano y a sus distintos niveles, porque obviamente el veganismo, como cualquier corriente, tiene diferentes como threshold. ¿Ya? De hecho, hay diferentes tipos de enfrentar el veganismo. Yo creo que si la persona toma la decisión, me imagino yo, hay por varios motivos que las personas toman opción vegana o vegetariana, pero básicamente nosotros somos omnívoros por evolución, ¿verdad? Tenemos la capacidad de metabolizar tanto plantas como capaces de metabolizar y digerir animales. Tenemos ambas opciones, no somos ni estrictamente plantívoros ni estrictamente carnívoros, nosotros como Homo sapiens derivados de nuestra historia evolutiva somos omnívoros. Y hoy día, obviamente, si tú cuentas con la información necesaria, si tú tomas los resguardos de suplementos alimenticios, tú perfectamente puedes tomar la opción de dejar de comer carne. Y tiene un impacto absolutamente notorio en toda la cadena. Obviamente, mientras más personas consuman solo plantas y algas, va a tener un impacto medioambiental gigantesco. Pero obviamente hay que hacerlo consciente y hay que ver bien la motivación detrás, porque hay personas que se hacen vegetarianas o veganas porque no les gusta la carne, hay personas que se hacen flexitarian, en el cual hay, yo creo que en gran parte de la población que esa nueva tendencia que digo yo no voy a eliminar el consumo de carne, pero lo que voy a hacer es como lo que dice Fernando, voy a disminuir mi incidencia de consumo de carne. ¿Por qué? Porque considero que la industria de carne es una industria abusiva o no sé qué, o porque no me gusta y porque quiero volcarme a una nueva alimentación. Y ahí yo tomo la opción valórica de separarme de un tipo de alimentación de forma paulatina y reaparecer once in a while cuando quiera comer un pedazo de carne o socialmente quiero compartir con unos amigos. Entonces, básicamente la forma en cómo uno se alimenta no es muy distinto a las religiones. Uno no puede condenar porque uno es católico versus un protestante y no puede condenar a otro. Son opciones. La alimentación hoy día, por la cantidad de evidencia que existe, y si uno toma los resguardos necesarios, es absolutamente tan válido ser un vegano como no serlo, en este sentido. Y en entremedio existen los pesquetarians, que son solamente los que deciden no comer carnes rojas, pero solo comer pescado, los flexitarians, los que deciden comer carne una vez a las 500, pero no se atreven a dejar la carne porque si no el papá no se gusta más con ellos, los veganos nivel 1, están los vegetarianos, están los lacto vegetarianos, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, cada una de las personas, si tiene algún grado de conciencia en el entorno, tiene que situarse en el lugar donde se sienta más cómodo. Casi siempre el veganismo está asociado con un tema valórico. Está siempre asociado, bueno, en gran parte de las medidas están asociadas a temas valóricos. Yo estoy en contra de una práctica. Hay gente que está en contra de los tatuajes y decide nunca en su vida hacerse un tatuaje hasta que decida hacerse un tatuaje y le quita el temor. Entonces, es importante entender que estas opciones, con la información adecuada y con mantener básicamente opciones de coexistencia, como decía la América, que nosotros tenemos que coexistir con diferentes tendencias, está perfectamente válido y me parece bien que lo sea. Fantástico. Vamos cerrando entonces este conversatorio digital. Muchísimas gracias Pablo Zamora, Fernando Mardones, María Emilia Undurraga por haber conversado con nosotros. De verdad estuvo muy interesante. Le comentamos a las personas también que pueden volver a verlo todas las veces que quieran en el canal oficial de YouTube de Ladera Sur y en el de Chile California Council también. Muchísimas gracias a los tres. De verdad que fue un placer conversar con ustedes hoy día. Que estén muy bien.